en las calles marcadas por la violencia y la opresión donde la esperanza parecía perdida, se forjó el carácter de un hombre destinado a cambiar la historia de la Iglesia. Leo XIV no llegó al Vaticano, por casualidad fue templado en el fuego de la guerra, la dictadura y la lucha incansable por la justicia en América Latina. Su vida es una lección de coraje y resiliencia, que desafía todo lo que creíamos saber sobre el poder, la fe y el destino. Prepárate para descubrir cómo un hombre común se convirtió en el líder espiritual más influyente de nuestro tiempo, llevando consigo las cicatrices y las enseñanzas de un continente entero. Suscríbete ahora y deja tu comentario. Queremos saber cómo esta historia de Leo XIV te inspira y qué opinas sobre su legado en América Latina. Parte 1. Las semillas de la fe en una tierra de turbulencia, en el corazón de América Latina, donde la tierra respira con los recuerdos de la lucha y el aire. Lleva el peso de la historia, comienza. La historia de Leo XIV, mucho antes de que fuera conocido por el mundo como Papa, era simplemente Robert Prevost, un joven movido no por la ambición, sino por un anhelo silencioso de servir. Llegó a Perú con poco más que un corazón abierto y una disposición sincera para escuchar. El país que encontró estaba marcado por heridas profundas, cicatrices de años de conflicto, pobreza y el sufrimiento silencioso de su pueblo. Sin embargo, en medio de esta adversidad, descubrió algo extraordinario, una fe que perduraba, una esperanza que se negaba a ser extinguida. Los barrios y las aldeas de Perú vibraban con los colores vivos de la vida cotidiana, pero también estaban ensombrecidos por la incertidumbre y el miedo. Familias enteras lloraban a sus seres queridos, perdidos por la violencia, y las comunidades luchaban por sobrevivir bajo el peso de la inestabilidad política y económica. Pero incluso en los momentos más oscuros, Leo XIV vio destellos de resiliencia. Vio a madres que a pesar de su dolor seguían cuidando a sus hijos con ternura. Vio a jóvenes que soñaban con un futuro mejor, aun cuando el mundo parecía ofrecerles solo obstáculos. Vio a ancianos que a través de la oración y el canto mantenían viva la memoria de la justicia y la paz. Fue entre estas personas donde la fe de Leo XIV fue puesta a prueba y profundizada. No llegó como un salvador, sino como un compañero de camino. Escuchó historias de pérdida y esperanza, de miedo y coraje. Aprendió que la verdadera fe no es una huida del sufrimiento, sino una manera de vivirlo con dignidad y compasión. En los rostros de los pobres, los enfermos y los olvidados, reconoció la presencia de Cristo. Esta revelación lo cambió para siempre. Su vocación dejó de ser un viaje privado para convertirse en un llamado a caminar junto a quienes cargan las cargas más pesadas. Las semillas de fe que se plantaron en el corazón de Leo XIV durante estos primeros años marcarían todo lo que vendría después. Comprendió que la Iglesia no es un lugar de pesis de privilegio, sino una comunidad de solidaridad. Está llamada a estar presente donde el mundo está más herido, a ofrecer no solo palabras, sino el toque sanador del amor. Esta convicción guiaría cada uno de sus pasos, desde las calles de Lima hasta los pasillos del Vaticano. La historia de Leo XIV es ante todo una historia de presencia, la historia de un hombre que eligió quedarse, escuchar y amar en una tierra marcada por la turbulencia. El Perú de aquellos años era un país de contrastes profundos. Por un lado, la riqueza de sus tradiciones, la calidez de su gente, la belleza de sus paisajes. Por otro, la sombra de la violencia, la desigualdad y la injusticia. Leo XIV se sumergió en esta realidad sin miedo, dejando atrás las comodidades de su país natal para abrazar la vida de los más humildes. Aprendió a valorar el silencio de las montañas, la sabiduría de los pueblos originarios, la fuerza de las mujeres que sostenían a sus familias
con manos firmes y corazones generosos. Cada día era una lección de humildad. Leo XIV se dio cuenta de que no tenía todas las respuestas, pero sí podía ofrecer su tiempo, su escucha, su presencia. Descubrió que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de compartir el dolor y la alegría del otro. En las celebraciones sencillas e en los gestos cotidianos de solidaridad, encontró el rostro de Dios. Fue testigo de milagros silenciosos, una familia que se reconcilia, un niño que vuelve a sonreír, una comunidad que se une para construir un futuro mejor. La fe que florecía en medio de la adversidad era una fe viva, concreta, encarnada en la vida diaria. No era una fe de palabras vacías, sino de acciones pequeñas y constantes. Leo XIV aprendió que la esperanza no es ingenuidad, sino resistencia. Es la capacidad de creer que el amor puede más que el odio, que la luz puede vencer a la oscuridad. Esta certeza lo sostuvo en los momentos de cansancio y duda y lo impulsó a seguir adelante cuando todo parecía perdido. En los encuentros con los más pobres, Leo XIV descubrió el valor de la escucha profunda. Aprendió a mirar a los ojos a acoger el sufrimiento, sin juzgar, a ofrecer consuelo, sin imponer soluciones. Comprendió que muchas veces lo más importante no es lo que uno dice, sino el simple hecho de estar presente. La presencia se convirtió en su modo de evangelizar, en su manera de anunciar el Evangelio sin necesidad de grandes discursos. La vida en Perú también le enseñó la importancia de la comunidad. Nadie se salva solo, solía decir. La fe se vive en relación, en la ayuda mutua, en la construcción de lazos de fraternidad. Leo XIV fue testigo de la generosidad de quienes teniendo poco compartían todo. Vio cómo la Iglesia podía ser un refugio, un espacio de encuentro, una familia para quienes no tenían a nadie. Esta visión de Iglesia como hospital de campaña, como lugar de acogida y sanación, marcaría profundamente su ministerio. A lo largo de estos años, Leo XIV fue creciendo en humildad. Reconoció sus propias fragilidades, sus límites, sus miedos, pero también descubrió que Dios actúa precisamente en la debilidad, que la gracia se manifiesta en los corazones sencillos y abiertos. Aprendió a confiar en la providencia, a dejarse guiar por el Espíritu, a discernir los signos de los tiempos en medio de la confusión y la incertidumbre. La oración se convirtió en su refugio y en su fuerza. En las largas noches de vigilia, en las misas celebradas, en capillas humildes, en los cantos compartidos bajo las estrellas. Leo XIV encontró la paz que el mundo no puede dar. Su relación con Dios se hizo más íntima, más profunda, más real. Aprendió a ver a Cristo en cada rostro, a descubrir la presencia divina en lo cotidiano, a dejarse transformar por el amor misericordioso del Padre. El testimonio de los mártires, de quienes dieron la vida por defender la fe y la justicia, lo inspiró a no tener miedo. Leo XIV comprendió que el seguimiento de Cristo implica riesgos, renuncias, sacrificios, pero también supo que el amor verdadero es más fuerte que la muerte y que la entrega generosa da frutos de vida nueva. Así, su vocación se fue consolidando como un llamado a la entrega total, a la solidaridad radical, a la esperanza inquebrantable. Al mirar atrás, Leo XIV reconoce que aquellos primeros años en Perú fueron el cimiento de todo lo que vendría después. Allí aprendió a ser pastor, a ser hermano, a ser testigo de la misericordia. Allí descubrió que la Iglesia no es un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio del reino de Dios. Allí se forjó su identidad más profunda, la de un hombre sencillo, cercano, compasivo, dispuesto a dar la vida por sus amigos. La historia de Leo XIV es, en definitiva, la historia de una fe que se hace carne en medio del dolor, de una esperanza que brota en el desierto, de un amor que no conoce fronteras.
Es la historia de un hombre que en una tierra marcada por la turbulencia supo sembrar semillas de paz, de justicia y de fraternidad. Y esas semillas regadas con lágrimas y alegría siguen dando fruto en el corazón de la Iglesia y del mundo. Parte 2. Llamado a servir en medio de la lucha, los años que siguieron a la llegada de Leo XIV a Perú fueron una verdadera escuela de fuego y entrega. El país estaba sumido en una de las etapas más convulsas de su historia reciente. La violencia se había convertido en un visitante cotidiano. Grupos insurgentes y fuerzas estatales se enfrentaban en una lucha sin cuartel, y la población civil era la que más sufría las consecuencias. Las calles, los campos, incluso los templos se convirtieron en escenarios de miedo y desconfianza. En medio de ese caos, la Iglesia no era un refugio ajeno a la realidad, sino un actor comprometido, a veces blanco de amenazas, otras veces faro de esperanza. Leo XIV, entonces un joven sacerdote, eligió no buscar la seguridad de las parroquias acomodadas ni los honores de los cargos eclesiásticos. Su corazón lo llevaba a los márgenes, a los lugares donde la desesperanza parecía haber echado raíces profundas. Visitaba aldeas remotas, se adentraba en barrios olvidados. Por el Estado se sentaba en humildes viviendas, donde el dolor y la pobreza se eran compañeros de todos los días. Allí su presencia no era la de un extranjero distante, sino la de un hermano que compartía el pan, el llanto y la oración. No traía soluciones fáciles ni promesas vacías. Su mayor don era la escucha, sentarse junto a los que sufrían, mirar a los ojos a las madres que lloraban a sus hijos desaparecidos, acompañar a los campesinos que luchaban por un pedazo de tierra, abrazar a los jóvenes marcados por la violencia. Descubrió que a veces lo más valioso que podía ofrecer era simplemente estar. Su ministerio se fue tejiendo con hilos de humildad y compasión, de respeto profundo por la dignidad de cada persona, sin importar su historia ni su condición. La Iglesia en aquellos años fue también víctima y testigo. Muchos sacerdotes religiosas y laicos comprometidos fueron perseguidos, amenazados, incluso asesinados por su defensa de los pobres y su denuncia de las injusticias. Leo XIV vivió de cerca el martirio silencioso de tantos hermanos y hermanas que, fieles al Evangelio, no dudaron en arriesgarlo todo. Aprendió que la fe auténtica no es cómoda ni segura, es una fe que se juega en el barro de la historia, que se ensucia las manos, que se expone al rechazo y a la incomprensión. En medio del sufrimiento, sin embargo, Leo XIV fue testigo de milagros cotidianos. Vio cómo la solidaridad florecía en los lugares más inesperados, una familia que compartía su último pan, una comunidad que reconstruía su iglesia. Después de un atentado, un grupo de jóvenes que organizaba una jornada de oración en plena noche de terror. La esperanza no era un discurso vacío, sino una realidad concreta que se hacía presente en los gestos pequeños, en la perseverancia silenciosa, en la fe que no se rinde. Leo XIV comprendió que el verdadero liderazgo, cristiano no, se mide por el poder ni por la influencia, sino por la capacidad de acompañar, de cargar con los dolores ajenos, de ser puente entre el cielo y la tierra. Su vida se fue transformando en una respuesta constante al llamado de Jesús. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Aprendió a reconocer a Cristo en los crucificados de la historia, a dejarse evangelizar por los pobres, a confiar en la fuerza humilde de la oración compartida. La experiencia de la lucha, el miedo y la esperanza compartida fue forjando en Leo XIV una espiritualidad encarnada, realista, profundamente humana. Descubrió que la Iglesia está llamada a ser hospital de campaña, lugar donde los heridos de la vida encuentran consuelo, donde los excluidos recuperan su dignidad, donde nadie es olvidado. Esta convicción, nacida en las noches largas de incertidumbre y en las mañanas de esperanza renovada,
marcaría para siempre su manera de ser pastor. Y más tarde, su modo de ejercer el ministerio petrino. Parte 3. Testigos del coste del discipulado. A medida que la violencia se intensificaba y la incertidumbre se hacía norma, Leo XIV fue testigo directo del precio del discipulado. No era raro recibir noticias de amigos, compañeros de misión catequistas o líderes comunitarios que habían sido amenazados, secuestrados o incluso asesinados por su compromiso con la justicia y la paz. Cada pérdida era una herida profunda, pero también una semilla de esperanza. El testimonio de quienes daban la vida por el Evangelio se convertía en luz en medio de la oscuridad. Leo XIV aprendió que seguir a Cristo en una tierra herida por el conflicto implicaba tomar decisiones difíciles, a menudo incomprendidas, incluso por los propios miembros de la Iglesia. Significaba denunciar la injusticia aunque eso atrajera la persecución. Significaba acompañar a las víctimas aunque eso costara la propia seguridad. Significaba, en definitiva, confiar en que el amor es más fuerte que el odio y que la resurrección es posible incluso en los escenarios más desolados. En este contexto, la fe de las comunidades se volvía aún más radical y auténtica. Leo XIV veía cómo, a pesar del miedo, la gente seguía reuniéndose para rezar, para celebrar la Eucaristía, para compartir lo poco que tenía. Las mujeres organizaban ollas comunes para alimentar a los niños. Los jóvenes se convertían en animadores de la esperanza. Los ancianos transmitían la memoria de la resistencia y la fe. La Iglesia no era un refugio para escapar del mundo, sino una presencia viva en medio del dolor, un signo de que Dios no abandona a su pueblo. El propio Leo XIV experimentó el miedo, la impotencia, la tentación de huir. Pero cada vez que se sentía superado por la realidad, encontraba fuerza en la oración y en la comunidad. Descubrió que la verdadera fortaleza no consiste en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar del miedo, confiando en la promesa de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días. Aprendió a dejarse sostener por la fe de los sencillos, por la solidaridad de los pobres, por la fidelidad de los mártires anónimos. El coste del discipulado no se limitaba al peligro físico. También implicaba renuncias interiores, dejar de lado el orgullo, la autosuficiencia, la tentación de buscar el éxito o el reconocimiento. Leo XIV comprendió que el verdadero pastor es aquel que se hace pequeño, que se pone al servicio, que no busca ser servido, sino servir. Su vida se fue configurando cada vez más con la de Cristo el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En medio de todo esto, Leo XIV nunca perdió la esperanza. Sabía que la última palabra no la tiene el mal, sino el amor. Sabía que cada acto de entrega, por pequeño que fuera, tenía un valor infinito a los ojos de Dios. Sabía que la Iglesia, aunque herida y frágil, seguía siendo portadora de una luz que ninguna tiniebla podía apagar. Así el tiempo de la lucha y el testimonio se convirtió para Leo XIV en un tiempo de gracia. Aprendió que la cruz no es el final, sino el comienzo de la resurrección. Descubrió que la verdadera alegría nace de la entrega generosa, del servicio humilde, del amor sin medida. Y esa alegría silenciosa pero contagiosa se convirtió en el motor de su vida y en el don que quiso compartir con todos, especialmente con los más olvidados. Parte 4. Aprender desde los márgenes. La transformación más profunda. En la vida de Leo XIV no vino de los libros ni de los grandes discursos, sino del encuentro cotidiano con los marginados. Fueron los pobres, los excluidos, los que vivían en los márgenes de la sociedad, quienes se convirtieron en sus verdaderos maestros. En los barrios humildes y las aldeas remotas, Leo XIV descubrió una espiritualidad viva, tejida en la resistencia y la esperanza en la fe, que sobrevive a pesar de la adversidad.
Aprendió a mirar el mundo con otros ojos, los ojos de quienes han sido olvidados, de quienes luchan por sobrevivir, día a día de quienes se encuentran en la comunidad y en la fe las fuerzas para seguir adelante. En las comunidades indígenas, Leo XIV se sumergió en una riqueza cultural y espiritual que lo marcó para siempre. Escuchó relatos ancestrales, compartió rituales y celebraciones y comprendió que la sabiduría popular es un tesoro invaluable para la Iglesia y para la humanidad. La experiencia de los márgenes le enseñó a Leo XIV que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en las estructuras de poder ni en los centros de decisión, sino en la vida sencilla de quienes sufren y esperan. Aprendió que el Evangelio se encarna de manera especial en los rostros de los pobres, en los gestos de solidaridad, en la capacidad de compartir lo poco que se tiene. La fe de los sencillos le reveló la fuerza del amor de Dios, que no excluye a nadie y que siempre busca levantar al caído. Leo XIV se volvió un hombre de escucha. Sabía que antes de hablar había que comprender. Antes de enseñar había que aprender. Se dejó interpelar por las historias de vida, por los sueños y las luchas de las personas a las que servía. Esta actitud de humildad y apertura lo llevó a valorar la diversidad, a respetar las tradiciones locales, a buscar siempre el diálogo y la reconciliación. En los márgenes, Leo XIV también descubrió la importancia de la comunidad. Nadie se salva solo. La fe se vive en relación, en la ayuda mutua, en la construcción de lazos de fraternidad. Vio cómo la Iglesia podía ser un verdadero hogar para los que no tenían nada, un refugio para los perseguidos, una familia para los solitarios. Se convenció de que la misión de la Iglesia es estar donde más se la necesita, acompañar a los que sufren y ser signo de esperanza en medio de la oscuridad. Esta experiencia de aprendizaje desde los márgenes marcó para siempre la visión pastoral de Leo XIV. Su modo de ser pastor se fue moldeando en la cercanía y en la compasión, en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entendió que la Iglesia no debe buscar privilegios ni poder, sino estar al servicio, ser humilde, sencilla, misericordiosa. Así su fe se hizo más profunda y más concreta, más encarnada en la realidad de los pobres y excluidos. Parte 5. El desafío de la reconciliación. Uno de los desafíos más grandes que enfrentó Leo XIV en América Latina fue el de la reconciliación. Las heridas de la guerra y la dictadura eran profundas y no sanaban fácilmente. Las familias estaban divididas. Las comunidades marcadas por el resentimiento y la desconfianza se respiraba en el ambiente. Leo XIV comprendió que la verdadera paz no se construye solo con acuerdos políticos ni con palabras bonitas, sino con un trabajo paciente y constante de sanación interior y comunitaria. Se dedicó a promover el diálogo entre grupos enfrentados, a tender puentes donde otros solo veían muros. Sabía que la reconciliación exige valentía, la valentía de mirar el pasado de frente, de reconocer los errores, de pedir perdón y de perdonar. Animó a la Iglesia a ser mediadora, a no tomar partido por intereses particulares, sino a ponerse siempre del lado de las víctimas, de los que más habían sufrido. Leo XIV impulsó espacios de encuentro y escucha donde las personas podían compartir sus heridas, expresar su dolor y buscar juntos caminos de sanación. Fomentó la memoria histórica, convencido de que solo enfrentando la verdad se puede construir un futuro diferente. Su actitud fue siempre de humildad y paciencia, sabiendo que la reconciliación no es un proceso rápido ni fácil, sino un camino largo que requiere perseverancia y fe. La misericordia fue el eje de su acción pastoral. Leo XIV enseñó que nadie está condenado, para siempre que todos pueden cambiar, que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado o error.
e invitó a las comunidades a practicar el perdón, a no dejarse atrapar por el odio ni la venganza, a buscar siempre el bien común. Su ejemplo inspiró a muchos a dar el primer paso, a dejar atrás el rencor y a construir juntos una sociedad más justa y fraterna. El desafío de Lemo a reconciliación marcó profundamente la misión de Leo XIV. Entendió que la Iglesia está llamada a ser instrumento de paz, a sanar las heridas del corazón humano, a anunciar la esperanza en medio de la desesperación. Su testimonio sigue siendo una luz para todos los que buscan la unidad, la justicia y la verdadera paz, en un mundo herido por la división y el conflicto. Parte 6. Frente a los escándalos y las sombras. Ningún camino de fe está libre de sombras, y Leo XIV nunca fue indiferente ante las heridas internas de la Iglesia. En América Latina, como en otros lugares del mundo, la Iglesia enfrentó momentos dolorosos escándalos, de abuso, corrupción, complicidad con poderes opresores. Leo XIV, lejos de mirar hacia otro lado, asumió el reto con honestidad y humildad. Sabía que la credibilidad de la Iglesia no dependía de su poder ni de su historia gloriosa, sino de su capacidad de reconocer sus errores, pedir perdón y transformarse desde dentro. Leo XIV escuchó personalmente a víctimas de abusos, miró a los ojos a quienes habían sido silenciados durante años, y no dudó en pedir perdón en nombre de la Iglesia. Comprendió que la justicia no es enemiga de la misericordia, sino su mejor aliada. Solo enfrentando la verdad, aunque duela, es posible sanar y reconstruir la confianza. Promovió reformas, exigió transparencia, impulsó protocolos de protección y acompañamiento para los más vulnerables. Su mensaje fue claro: la Iglesia no puede ser refugio de impunidad, sino casa de luz y de esperanza para todos. Enfrentar estos escándalos no fue fácil ni cómodo. Leo XIV sufrió el rechazo de quienes preferían el silencio o la complicidad. Pero su fe en el Evangelio y su amor por la Iglesia lo sostuvieron. Sabía que la misión de la Iglesia no es protegerse a sí misma, sino ser fiel a Cristo, especialmente en el servicio a los más pequeños y heridos. Su actitud inspiró a muchos a romper el silencio, a buscar justicia, a no perder la esperanza en una Iglesia renovada y purificada, por la verdad. En medio de la crisis, Leo XIV nunca perdió de vista el corazón del Evangelio, la misericordia. Enseñó que el perdón no significa olvidar ni justificar el mal, sino abrir caminos de conversión y de vida nueva. Invitó a todos, víctimas y victimarios, a confiar en la fuerza sanadora de Dios, a reconstruir juntos una comunidad más justa, transparente y fraterna. Su liderazgo fue un faro en la tormenta, recordando que la Iglesia, aún herida, sigue siendo instrumento de salvación y de amor. Parte 7. Construyendo una Iglesia para los pobres. Inspirado por el ejemplo de Cristo y por el testimonio de los pueblos latinoamericanos, Leo XIV se propuso construir una Iglesia verdaderamente cercana a los pobres. No se trataba solo de ayudar materialmente, sino de transformar la mentalidad y la estructura eclesial, para que la opción por los pobres fuera el eje de toda acción pastoral. Leo XIV desafió a la Iglesia a salir de su zona de confort, a ir a las periferias físicas y existenciales, a escuchar el grito de los que sufren y a dejarse interpelar por su realidad. Promovió una pastoral de cercanía y de encuentro, donde cada persona se sintiera acogida, escuchada y valorada. Animó a los sacerdotes y laicos a vivir con sencillez, a compartir la vida cotidiana de la gente, a ser testigos de esperanza en medio de la dificultad. Insistió en que la Iglesia no debe buscar poder ni privilegios, sino ser servidora de todos, especialmente de los más frágiles. Leo XIV defendió la justicia social, la dignidad humana, el derecho de los trabajadores
la protección de la creación y la inclusión de los descartados. Luchó contra toda forma de discriminación, racismo y exclusión, convencido de que el Evangelio es buena noticia para los pobres y desafío para los poderosos. Su modo de gobernar era sencillo y cercano. Prefería los encuentros personales, las visitas a comunidades alejadas, los gestos concretos de solidaridad. La visión de Leo XIV era la de una iglesia sin puertas, cerradas, sin barreras ni distancias. Una iglesia que camina con el pueblo, que aprende de los humildes, que se deja evangelizar por los pobres. Su testimonio renovó la esperanza de muchos, inspiró vocaciones y mostró al mundo que la verdadera grandeza de la Iglesia está en su capacidad de amar, servir y defender la dignidad de todos, sin excepción. Parte 8. El camino hacia Roma. El viaje de Leo XIV, desde los barrios humildes de Perú hasta el trono de Pedro, no fue buscado ni planeado. Cada nueva responsabilidad fue aceptada con humildad y cierto temor, confiando siempre en la providencia de Dios. Cuando fue llamado a servir en Roma, llevó consigo no solo sus recuerdos, sino sobre todo las lecciones aprendidas en América Latina. La importancia de escuchar la necesidad de compasión, el valor de la cercanía con los pobres. En Roma, Leo XIV se mantuvo fiel a su estilo sencillo y pastoral. Rechazó privilegios y protocolos innecesarios, prefiriendo la vida austera y el contacto directo con la gente. Su experiencia en medio del sufrimiento y la lucha latinoamericana lo preparó para afrontar los desafíos de la Iglesia universal. Sabía que las heridas del mundo no estaban confinadas a un solo continente, y que el dolor, la injusticia y la esperanza eran realidades compartidas por toda la humanidad. Como pastor universal, Leo XIV buscó construir puentes de solidaridad y de diálogo entre los pueblos. Promovió la fraternidad entre las iglesias locales, el respeto a las culturas y la apertura a la diversidad. Su liderazgo no era el de un monarca, sino el de un servidor, alguien que camina junto a su pueblo, que acompaña en las alegrías y en las pruebas, que sabe llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran. En su corazón siempre latía el recuerdo de los pobres de América Latina. Cada decisión, cada palabra, cada gesto estaba marcado por la convicción de que la Iglesia debe ser ante todo una casa. Para los que no tienen casa, una familia; para los que están solos, un signo de esperanza; para los que han perdido la fe en la humanidad. Leo XIV nunca olvidó que su vocación nació en las periferias y que su misión era ante todo ser testigo de la misericordia y la ternura de Dios para todos. El camino hacia Roma fue para Leo XIV una prolongación de su camino entre los pobres. Sabía que la autoridad verdadera nace del servicio, que el poder solo tiene sentido si se pone al servicio del bien común, y que la Iglesia solo será creíble si es capaz de amar hasta el extremo. Así su papado se convirtió en un faro de esperanza y de renovación para toda la Iglesia y para el mundo. Parte 9. Pontificado de la compasión y la humildad. Desde el momento en que Leo XIV asumió el papado, la atmósfera en el Vaticano experimentó un cambio palpable. No fue solo el hecho de que un hombre formado en las periferias de América Latina llegara al trono de Pedro, sino la manera en que su historia, su humildad y su profunda espiritualidad impregnaron cada rincón de la Iglesia universal. Leo XIV no se veía a sí mismo como un monarca, ni como un jefe de Estado, sino como un pastor, un servidor de todos, especialmente de los más pequeños y olvidados. Su pontificado se convirtió en un testimonio vivo de compasión, humildad y entrega total al Evangelio. Desde el inicio, Leo XIV dejó claro que su prioridad serían los pobres, los migrantes, los refugiados, los descartados por la sociedad. Sus primeras visitas oficiales no fueron a los poderosos, ni a los grandes templos, sino a hospitales, cárceles
barrios marginales y campos de refugiados. Allí, lejos de los flashes y los protocolos, se sentía en casa. Escuchaba historias de dolor y esperanza. Abrazaba a los enfermos, compartía el pan con los hambrientos, lloraba con las madres que habían perdido a sus hijos. Su presencia era un bálsamo para los heridos y un recordatorio para la Iglesia de cuál es su verdadera misión. Leo XIV habló con fuerza contra toda forma de injusticia y desigualdad. Denunció la idolatría del dinero, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la corrupción política y eclesial. Llamó a la conversión no solo de los corazones individuales, sino de las estructuras sociales y económicas que perpetúan la pobreza y la exclusión. Sus palabras, siempre firmes, pero llenas de ternura, resonaban en los corazones de millones de personas que veían en él un auténtico testigo del Evangelio. La humildad fue la marca distintiva de su pontificado. Leo XIV vivía con sencillez, rechazaba los lujos y las distancias, prefería los gestos pequeños y cotidianos a los grandes actos públicos. Se le veía caminando por los jardines del Vaticano, saludando a los trabajadores, compartiendo comidas sencillas con los empleados y voluntarios. Nunca permitió que el poder lo alejase de la gente. Al contrario, buscaba constantemente maneras de acercarse, de escuchar, de aprender de los demás. En el gobierno de la Iglesia, Leo XIV promovió una profunda reforma basada en la sinodalidad, el diálogo y la corresponsabilidad. Convocó a obispos, sacerdotes religiosos y laicos a trabajar juntos, a escuchar al pueblo de Dios, a discernir los signos de los tiempos con humildad y apertura. Fomentó la participación de las mujeres, el protagonismo de los jóvenes, el respeto a la diversidad cultural y la inclusión de los más vulnerables. Su estilo de liderazgo era cercano, dialogante, siempre dispuesto a pedir consejo y a reconocer sus propios límites. Uno de los aspectos más notables de su pontificado fue la defensa incondicional de la dignidad humana. Leo XIV luchó por los derechos de los migrantes, de los pueblos indígenas, de las minorías perseguidas. Defendió la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero también denunció con valentía las injusticias que condenan a millones a la miseria y a la desesperanza. Promovió una ecología integral, animando a la Iglesia y al mundo a cuidar la casa común y a proteger a las futuras generaciones. La compasión de Leo XIV no era solo un sentimiento, sino una fuerza transformadora. Impulsó numerosas iniciativas de caridad y desarrollo, apoyó proyectos educativos y sanitarios en los lugares más necesitados, animó a los cristianos a comprometerse activamente en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Su testimonio inspiró a muchos a dejar atrás la indiferencia y a comprometerse con los que sufren. En el ámbito espiritual, Leo XIV invitó a todos a redescubrir la belleza de la oración, la importancia del silencio, la centralidad de la Eucaristía y la fuerza del perdón. Enseñó que la verdadera santidad no consiste en grandes hazañas, sino en la fidelidad cotidiana, en la capacidad de amar en lo pequeño, en la entrega humilde y generosa. Su espiritualidad era profundamente cristocéntrica, centrada en el amor misericordioso de Dios y en la fraternidad universal. A pesar de las dificultades, las críticas y las incomprensiones, Leo XIV nunca perdió la alegría ni la esperanza. Sabía que la Iglesia está llamada a ser luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, fermento de unidad y de paz. Su sonrisa, su paciencia, su capacidad de perdonar y de empezar de nuevo eran signos visibles de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El pontificado de Leo XIV fue en definitiva un tiempo de gracia y renovación. Su ejemplo sigue invitando a la Iglesia a volver a las fuentes, a caminar con los pobres, a escuchar el clamor de los que no tienen voz, a vivir el Evangelio con radicalidad y ternura.
Su vida y su ministerio son un recordatorio de que la verdadera grandeza está en el servicio y que la Iglesia solo será fiel a su misión si se mantiene humilde, compasiva y abierta a todos. Parte 10. El legado de Leo XIV. El legado de Leo XIV trasciende fronteras, idiomas y culturas. Su vida, marcada por la sencillez, la compasión y la entrega, se ha convertido en un faro de esperanza para millones de personas en todo el mundo, desde los barrios humildes de Perú hasta los pasillos solemnes del Vaticano. Su testimonio sigue inspirando a creyentes y no creyentes a buscar un mundo más justo, fraterno y solidario. Leo XIV enseñó que la fe no es un refugio para escapar de la realidad, sino una fuerza transformadora capaz de cambiar la historia. Mostró con su ejemplo que la Iglesia no debe buscar privilegios ni poder, sino estar siempre al servicio de los más pobres y vulnerables. Su opción por los pobres no fue una estrategia, sino una convicción profunda, nacida del encuentro personal con Cristo en los rostros de los que sufren. El impacto de su pontificado se refleja en múltiples ámbitos. En la Iglesia promovió una renovación pastoral basada en la cercanía, la escucha y la participación de todos. Impulsó la sinodalidad como camino de discernimiento comunitario, animando a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos a caminar juntos, a dialogar y a buscar la voluntad de Dios en medio de las complejidades del mundo actual. Su apertura al diálogo interreligioso y ecuménico fortaleció la unidad y la colaboración entre las diversas tradiciones de fe. En la sociedad, Leo XIV fue un defensor incansable de la justicia, la paz y los derechos humanos. Su voz resonó en defensa de los migrantes, los refugiados, los pueblos indígenas, las mujeres y los niños. Denunció con valentía las estructuras de pecado que perpetúan la pobreza, la exclusión y la violencia. Promovió una economía al servicio de la vida, una política inspirada en la ética y una cultura del encuentro y la fraternidad. El legado espiritual de Leo XIV es igualmente profundo. Invitó a todos a descubrir la alegría del Evangelio, la belleza de la oración, la fuerza del perdón y la importancia de la comunidad. Enseñó que la santidad es posible para todos, que la misericordia de Dios no tiene límites y que cada persona, sin importar su historia, es amada y llamada a ser protagonista de la historia de la salvación. Su vida fue también un testimonio de humildad. Leo XIV nunca buscó el protagonismo ni el reconocimiento. Vivió para servir y para amar. Su capacidad de pedir perdón, de reconocer sus límites, de escuchar y de aprender de los demás, lo hizo cercano y creíble. Su liderazgo fue un modelo de autoridad, como servicio de poder, como entrega de grandeza, como humildad. El recuerdo de Leo XIV sigue vivo en el corazón de la Iglesia y del mundo. Sus palabras, sus gestos, su sonrisa, su modo de mirar a cada persona con ternura y respeto siguen inspirando a nuevas generaciones de cristianos y de hombres y mujeres de buena voluntad. Su legado es una invitación permanente a construir puentes, a derribar muros, a apostar por la paz y la reconciliación. En un mundo herido por la división, el odio y la indiferencia, la figura de Leo XIV brilla como un testigo de la esperanza. Recordó a todos que el amor es más fuerte que el odio, que la luz vence a las tinieblas, que la vida tiene sentido cuando se entrega por los demás. Su paso por la historia es un canto a la misericordia, a la fraternidad y a la confianza en la fuerza transformadora del Evangelio. Así, el legado de Leo XIV no es solo un recuerdo del pasado, sino una semilla de futuro. Su vida y su ministerio siguen dando fruto en la Iglesia y en la sociedad, invitando a todos a ser constructores de un mundo más humano, más justo y más solidario. Su ejemplo nos anima a no tener miedo a salir al encuentro de los demás, a servir con alegría y a confiar siempre en la bondad de Dios.
porque como él mismo decía, la esperanza nunca defrauda y el amor lo puede todo.